Eh, Lamentaciones capítulo 3 versos 22 y 23. Lamentaciones verso 3, 22 y 23. Capítulo 3 versos 22 y 23. Usted lo tiene, lo indica con un amén. Dice el escritor de Lamentaciones, traigo la traducción de Nueva Traducción Viviente. El fiel amor del Señor nunca se acaba, su misericordia jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y hay otra versión que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. En Isaías 43:13 dice, yo soy el Dios desde el principio y lo seré hasta el final. Nadie puede librarse de mi poder ni deshacer lo que yo hago. Amén. Lamentaciones dice que su amor y su fidelidad nunca terminan y que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y luego Isaías dice, yo soy el Dios desde el principio y lo seré hasta el final. Nadie puede librarse de mi poder, nadie puede librarse de lo que yo estoy a punto de hacer o de lo que he hecho. Así que hay una promesa de Dios para nosotros esta mañana, que Dios nos dice, nadie, no importa quiénes seamos, lo que hayamos hecho, nadie nos podremos escapar del poder de nuestro Dios. Amén. De su amor, de su misericordia, de su fidelidad. Dice que en una ocasión iba un hombre caminando con su niño a través de un río seco. Mientras caminaban, el niño notó unas piedras en medio del río, apiladas una con otra, y le preguntó a su padre, ¿por qué están esas piedras ahí? El padre sonrió y le respondió, estas piedras son un recuerdo. Muchos años atrás, cuando nuestros antepasados cruzaron este mismo río, el Señor detuvo las aguas y la secó completamente para que pasaran por ella. Ellos pusieron esas piedras como señal de que Dios abrió camino donde no lo había. El niño pensó un momento y preguntó, ¿Dios todavía puede hacer esto? El padre miró al cielo y dijo, sí, hijo, Dios no ha cambiado. Si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Sí, aquí tengo. Si Dios lo hizo una vez, lo podrá hacer otra vez. Amén. Si ya lo hizo una vez, Dios lo va a volver a hacer otra vez. Y las veces que sean necesarias. A lo largo de nuestras vidas, vivimos situaciones, pasamos complicaciones, nos enfrentamos a retos, a desafíos, donde creemos que nuestra fe ha desmayado, donde pensamos que Dios no ha escuchado nuestra oración, donde inclusive pensamos que Dios se alejó, se apartó de nosotros. A veces el enemigo nos hace pensar que nuestro pecado nos aleja, y es verdad, muchas veces el pecado constante nos aleja nos alejamos nosotros de él. No es cuestión de que el pecado nos aleje, es cuestión de que nuestra conciencia no nos permite acercarnos a él. Pensamos que lo que hicimos fue tan grave
como para que el amor de Dios no pueda volver a abrazarnos. Pensamos que lo que hicimos, lo que dijimos fue tan grave como para que Dios no pueda volver a acercarse a nosotros y nos descalificamos. Llegó un muchacho en una ocasión, éramos consejeros de jóvenes en Atlanta, y llegó un muchacho que Dios estaba usando de una manera increíble. Cuando él predicaba, Dios se movía de una manera poderosa. Y un día llegó y me dijo, quiero hablar contigo. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, soy una basura, soy un gusano. Ya me estaba convenciendo, pero dije, ¿pero qué pasó? Le dije, ¿por qué dices eso? Dijo, no, es que ya Dios se apartó de mí, ya no soy digno de que Dios me use. Le dije, a ver, espérate. ¿Qué hiciste como para que pienses de esa manera? ¿Mataste a alguien? O inclusive aunque hayas matado a alguien, la gracia de Dios es tan poderosa. Me dice, no, es que la verdad soy una basura, le fallé a Dios. Digo, todos les fallamos a Dios. Dice, pero nadie le ha fallado como yo le he fallado. Y le digo, a ver, cálmate, primero cálmate, vamos a sentarnos y vamos a platicar bien. ¿Qué es lo que has hecho como para que digas que la gracia de Dios no te puede alcanzar? Y me dice la situación. Y le dije, no, hombre, eso es tranquilo, eso es normal hasta cierto punto. Eso es normal. Claro, no aplaudimos la situación ni decimos que lo podemos hacer, pero le digo, no te preocupes. La gracia de Dios es tan increíble y tan grandiosa que si tú te arrepientes, Él va a volver a hacer las cosas contigo. Pero a veces nosotros mismos nos descalificamos y pensamos que Dios se aparta o que nosotros ya no somos dignos de esa misericordia y de esa gracia. Pero estamos seguros de que si Dios lo hizo una vez, nos perdonó una vez, nos volverá a perdonar las veces que sean necesarias. Hebreos 13:8, Jesucristo dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Isaías dice lo que leímos, que Dios es desde el principio y Dios es hasta el final. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no está sujeto a los tiempos, ni está sujeto a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Porque miren, ni porque dejamos de hacer las cosas bien Dios nos va a descalificar, y ni porque hacemos las cosas bien vamos a creernos que estamos calificados para hacerlo. Amén. Porque es la gracia de Dios. Porque es Dios quien nos eligió y nos escogió para poder usarnos. Dice Hebreos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando nosotros estamos en una situación donde pensamos que Dios está tan lejos de nosotros o que no somos merecedores de esa gracia, vamos a recordar las cosas del ayer, las cosas del pasado. Miremos hacia atrás, recordemos los momentos en los que Dios abrió una puerta, en lo que cuando Dios nos sanó, cuando Dios nos perdonó, cuando Dios nos volvió a dar una oportunidad. Recuerde esos momentos. Amén. Es verdad que dice un dicho que no es bueno vivir del recuerdo, pero cuando se trata de Dios siempre es fortificante recordar cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos liberó, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos ayudó, extendió su mano para sacarnos de ahí. Es bueno recordar para decirle al enemigo que tú ganaste, no estoy perdido, no está la batalla, no está perdida, porque Dios, si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Amén. Cuando llamó a Pedro, dice la Biblia que cuando se encontró con Pedro, se lo encontró pescando. Y le dijo Jesús, hey, echa la red a tu mano derecha. Y Pedro le dijo, Señor, hemos pasado toda la noche, pero más en tu nombre echaré la red. Y echó la red a la derecha. Y dice la Biblia que la red se le llenó. Después caminó 3 años con Jesús, vio milagros, vio cómo el poder de Dios se manifestaba, cómo los demonios eran liberados, cómo las personas eran liberadas de los demonios, cómo las personas eran sanadas. Estuvo en el momento de la transfiguración, pero cuando Cristo fue crucificado, Pedro
lo había negado, lo había maldecido y se apartó y se volvió a la pesca. Y una vez más, cuando Jesús le dice a las mujeres, vayan y díganle a mis discípulos y díganle a Pedro que los veo en Galilea. Pedro se fue a pescar una vez más, se volvió a lo que hacía antes, pero hasta ahí volvió a llegar Jesús y le dice, ¡hey! Echa la red a la derecha. Y Pedro se acordó, dijo, esa voz yo la recuerdo. Eso hace 3 años me volvieron a decir. Y dice que cuando se dio cuenta que era el mismo Cristo que hace 3 años le había dicho, le había dado la misma indicación, dice que se tiró al agua. Porque Jesús vuelve a nuestra vida. Si lo hizo ayer, lo va a volver a hacer. Te va a volver a buscar, te va a volver a llamar, te va a volver a inquietar. No te va a dejar tranquilo hasta que sientas que su poder se manifiesta en tu vida. Él abrió el mar rojo, lo volverá a hacer en nosotros. Él tumbó las murallas de Jericó. Cuando pensaban, cuando usted va a leer sobre los muros de Jericó, no había posibilidad alguna. No había posibilidad alguna de que los israelitas pudieran conquistar Jericó. Nunca había sido conquistada Jericó. Menos dando vueltas, mucho menos gritando. Pero cuando Dios está en el asunto, no hay imposible para Él. Cuando uno marcha en obediencia, cuando uno camina en obediencia, cuando uno camina creyendo que Dios va a hacer lo que para nosotros parece imposible, entonces Dios es capaz de hacerlo. Pero si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Hay cosas en nuestra vida que nos enfrentamos y decimos, es imposible traspasar o pasar hacia aquel lado. Es imposible poder solucionar este problema. Es imposible que estas cosas se vayan a caer o que estas cosas vayan a suceder. Pero es cuando entonces el poder de Dios actúa en nosotros. Porque si lo hizo ayer, lo volverá a hacer el día de hoy. Él resucitó a Lázaro, levantó a un muerto de la tumba, y ya era de 4 días, ya no había posibilidades. Todavía el 3er día había alguna posibilidad de hacerlo, pero al 4.º día, por eso la mujer le dice, Señor, ya es de 4 días, ya quiere. Ya no hay forma porque la descomposición ya va muy avanzada. Amén. Pero Jesús, qué bueno que dijo, Lázaro, sal fuera, porque si hubiera dicho al muerto, sal fuera, hubieran salido todos. Amén. Dice Max Lucado que él se imagina que Lázaro ya estaba en el cielo saludando a Moisés. Claro, es mera imaginación. Pero dice Max Lucado, es interesante porque dice Max Lucado, ya estaba él saludando a Moisés, a David, preguntándole, oye, ¿cómo te fue con el gigante? Sé que lo mataste, pero platícame cómo estuvo. Y estaba en esa plática con David cuando escuchó una voz, Lázaro, ven fuera, y le dijo a David, David, aguántame la plática ahí, porque me está hablando alguien más poderoso que tú. Entonces, si lo hizo con Lázaro, lo puede volver a hacer con nosotros. Si tu matrimonio crees que ya no hay reconciliación, o crees que ya no hay solución, Cristo es la única solución para tu vida. Cristo es la única solución que puede traer a tu matrimonio, a tu familia, a tu vida propia. Amén. Si él sanó a los enfermos, lo volverá a hacer con nosotros. Él nos libró de accidentes, lo volverá a hacer. Si Él nos libró de la muerte, lo volverá a hacer. 2 Corintios 1:10 dice, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Él lo volverá a hacer las veces que sean necesarias para hacerlo. Perdón, pero me traje el del tricampeón. Dije, voy a hacer enojar a Raquel, pero bueno.
Él lo volverá a hacer. Usted, que estoy seguro que si pasó alguien aquí a testificar de algo que lo hizo Dios hace, no sé, 5 años, que la mayoría de nosotros tenemos ya algún tiempo en la iglesia, estoy seguro que Dios lo ha hecho una y otra vez. Amén. De manera diferente, de manera distinta, porque Dios se mueve de manera diferente. No es que Dios lo haga de una manera conmigo y tenga que ser de la misma manera contigo, pero Dios lo hace. Amén. Dios lo vuelve a hacer en nosotros. En una ocasión, yo tenía que pagar, no sé, creo que como $750 ese fin de semana. Y me invitaron a predicar a una iglesia. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿cómo le voy a hacer para pagar ese dinero? Este fin de semana tengo que pagarlo. Y me invitan a predicar a una iglesia. Yo creo que era un poquito menos de los que estamos aquí ahorita. Y le soy honestamente sincero, como dice Dante Gebel, brutalmente sincero. Yo estaba predicando y había momentos donde yo decía, Dios, porque yo tenía que llegar ese domingo en la tarde aquí a Piedras y tenía que pagar ese dinero. Y yo estaba predicando y yo le decía a Dios, Dios, ¿de dónde voy a sacar esos $750? No hay forma. Y yo honestamente decía entre mí, ¿cuánto me pueden dar de ofrenda a los hermanos? Terminé de predicar, nos llevaron a comer, el pastor me da un sobre, me dice, pastor, aquí está la ofrenda, gracias por compartir con nosotros. Y ya cuando abrí el sobre, había $1,000. Y cuando uno ve eso, dices, Dios, eres increíble. ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo voy a dejar de creer que tú sigues siendo fiel? No nos podemos escapar del poder de Dios en nuestras vidas. Su poder es tan real que si lo hizo una vez, lo volverá a hacer las veces que sean necesarias. Que no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, el poder de Dios es tan eficaz, es tan maravilloso, que lo va a volver a hacer a pesar de que no lo merezcamos, a pesar de que nosotros la regamos con nuestras decisiones, malas decisiones o con lo que sea. Llámele proceso, llámele consecuencias. Dios es fiel. Dios siempre está ahí para ayudarnos, para extender su mano sobre nosotros. Él sigue obrando aunque no lo veamos, aunque nosotros no veamos que Dios está trabajando, porque sí o no, parece ser que como decimos, no, entre más mal, más peor. No sé cómo se dice, pero cuando no nos llueve, nos llovizna, ¿no? Nos llueve sobre mojado. Y uno dice, caray, Señor, te estoy pidiendo que me ayudes y parece que te estoy diciendo, Señor. Entonces, y pasa una cosa, y pasa otra, y pasa otra, y pasa otra. Y dices, bueno, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a ver las mías? ¿Hasta dónde voy a ver que tú estás ahí obrando en nosotros? Dice Isaías 43:19, ¿no soy yo el Señor que abrió un camino a través de las aguas, e hizo una senda seca a través del mar? Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos, y los sumergí debajo de las olas, y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante.
Pero olvida todo eso. No hay nada comparado con lo que voy a hacer, porque estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, yo he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios le está diciendo a Israel, a pesar de que tú estás viendo desierto, a pesar de que tú estás viendo que las cosas no van bien, pero yo estoy a punto, yo estoy así de hacer algo nuevo en tu vida. Yo estoy a punto, yo estoy en un momento lo puedo hacer, es más, estoy a punto de hacerlo. Aguanta, soporta, sigue avanzando, sigue orando, sigue tocando, sigue buscando, sigue llamando, porque estoy a punto de desatar mi bendición sobre tu vida. Pero no nos desanimemos, no bajemos la guardia, no dejemos que las dudas comiencen a apagar nuestra fe, porque Dios está a punto de hacerlo. Amén. Mire, hablamos mucho de la venida de Cristo. Decimos que ya está a la puerta. Y sabe que es una de las cosas que Dios está, yo estaba entre semana con esto, leyendo y estudiando y meditando, y el Señor me decía, ¿por qué la iglesia o por qué tú como iglesia esperas que yo actúe? O sea, te alegras más pensar que yo voy a actuar para sanarte, que yo voy a actuar para bendecirte, que yo voy a actuar para fortalecerte, y no te gozas de la misma manera pensando que yo estoy pronto por ir por ustedes. Amén. Porque cuando dices estoy a punto de hacerlo, a lo mejor no te va a sanar, a lo mejor no te va a librar, a lo mejor no va a ser lo que tú y yo pensamos que puede hacer. Pero a lo mejor ese punto estoy de hacerlo, es que ya viene por nosotros. Y entonces se acabará todo el llanto, toda tristeza, toda amargura. Y estaremos con Él para siempre. Y si no es así, entonces espera que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida, en tu familia, en nuestro corazón. Dios no está limitado por circunstancias, aunque no lo veas. Él está trabajando. No te guíes por lo que sientes, sino por lo que sabes. Él es fiel. ¿Cuántos saben que Él es fiel? Él es poderoso. ¿Cuántos saben que Él es poderoso? Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Está a punto de volverlo a hacer en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas. Dios le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, Iglesia Kislev, en tu desierto Él está haciendo camino. Cuando tú sientes que estás solo, cuando tú sientes que nadie te comprende, cuando tú sientes que todos te abandonaron, entonces Dios te está abriendo un camino. Dios está a punto de abrirte ese camino para que tú puedas pasar. Dios no te va a dejar en el desierto. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel y lo saca de Egipto, dice la Biblia que Dios se metió con ellos en el desierto. Cuando Israel puso un pie en el desierto, Dios puso el de él también en el desierto. Cuando los muchachos dijeron, Rey, no te vamos a adorar, y aunque caliente 7 veces más el horno, no te vamos a adorar. Nuestro Dios nos va a librar, y si no nos libra, de todas maneras no te vamos a adorar. Y cuando los aventaron al horno, ahí estaba Jesús. Amén. Ahí estaba el Señor. Entonces, cuando estamos sintiendo que estamos en el desierto, Dios está abriendo camino en el desierto. Y en el desierto el pueblo de Israel vio los milagros más extraordinarios. Amén. Imagínese que usted salga en la mañana, a la fresca de las 10 de la mañana, y en la puerta de su casa haya comida. No vayas a trabajar, Jani. Aquí está Dios para bendecirte. Que por 40 años no tenga necesidad de comprar zapatos tan caros que están. Amén. No tenga necesidad de comprar ropa porque Él se encarga de eso. Bueno, eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Cuando tuvieron sed, Dios le dice a Moisés, golpea la roca, golpea una piedra.
Y dice que golpeó la piedra y salió agua. O sea, hubiera dicho Dios, cava un pozo para que saques agua, es más lógico, ¿no? Pero pegarle una piedra y que de la piedra salga agua. Y luego caminaron y volvieron a tener sed y la piedra ahí con ellos. Entonces en el desierto podemos encontrar los milagros más extraordinarios de nuestra vida. Porque aunque todos nos abandonen, Dios siempre está presente en nuestra vida. En tu soledad, Él está preparando un río de alegría, un río de felicidad, un río de frescura, un río donde Dios va a descender sobre tu vida y de tu interior, dice la Biblia, correrán ríos de agua de vida. En medio de la soledad y en medio de esa situación, entonces vas a sentir más alegría. Qué bueno que no hay nadie a mi alrededor. Qué bueno que estoy solo disfrutando este momento. Pero en lugar de eso, a veces lloramos, a veces reclamamos, ¿por qué nos abandonaron? ¿Dónde están los que nos decían nuestros amigos? Sin saber que Dios en ese momento de soledad está preparando un río para nosotros. En tu silencio, Él está formando un milagro. Él está pensando cómo bendecirte, cómo actuar. Tengo un sermón que hablo de los pensamientos y una de las definiciones es, un pensamiento es valga la redundancia, estar maquinando las formas de cómo hacer las cosas. Usted tiene un pensamiento y dice, esa pared le voy a hacer esto. Usted está maquinando cómo cambiar esa pared. Ahorita estaba yo sentado ahí y estaba maquinando cómo esas manchas feas ya no se vean. Y ahorita terminando le voy a decir cómo. Ese es un pensamiento. Y vamos a pasar, ya dijo la tesorera, así que yo no dije. Gracias, Espíritu Santo, por hablar. ¿Y qué estaba? En tu silencio, Él está formando un milagro. Cuando Dios guarda silencio o parece que no escucha, es porque, o que está muy lejos, Él está pensando en cómo sorprenderte. Él está maquinando cómo ayudarte, cómo va a hacer las cosas para que tú digas, wow, tuvo que ser Dios, no fue mi habilidad, no fue el préstamo que pedí en el banco, no fue esto, no fue aquello, tuvo que ser Dios, porque yo no le veo respuesta a esto. Amén. Mire, teníamos una ven que nos vendió mi suegro. Y entre el 24 y el día último, no sé dónde andábamos, que se le reventó una manguera del Power Steel. Y hablé a Eurozone y ahí la tenían. Y entonces le dije a Laura, dile a tu mamá que me preste su carro para ir a comprar la manguera. No quiero andar sin carro en estas fechas de Navidad. Y me prestó su carro y fui a Eurozone. Y cuando llegué me dijeron, ya la vendimos. Y dijo, pero tenemos una en Nava. En la tienda de Nava, ahí está otra manguera. Dije, bueno, y si la mandas pedir, mañana llega. Dijo, no, llega en 3 días. Dije, no, hombre, mejor voy por ella. Sí, dije, mejor voy por ella. Y le hablo a Laura, le digo, dile, toma que voy a Nava por la manguera para en la mañana ponerla y arreglar la camioneta. Oiga, no voy para Nava y se me desviela el carro de mi suegra. Dije yo, Virgen, perdón, Santo Dios. Y ahí va mi cuñado con la troca para traernos el carro y ya sabe. Entonces le dijo a Laura, no es que no trabajara. Le dije, me voy a meter a trabajar en una empresa para sacar un carro de la agencia. Dijo, estás loco, ¿quién te va a dar crédito? Le dije, bueno, entró enero y iba yo a ver un cliente que vendía refacciones, iba a ver un cliente y en eso me llaman y me dicen, Crispín Alvarado, le digo, sí, dice, tenemos tu currículum y queremos hacerte una entrevista para un trabajo. Y le dije yo, ¿trabajo de qué? Y ya me dijo, ¿qué compañía? Le dije, yo entré y me dije, no, hombre, yo vendo refacciones, no teléfonos. Pero la dirección era ahí cerquita, pero dije, bueno, no pierdo nada en llegar. Y llegué a la entrevista y estaban 2 personas delante de mí
y las entrevistaron y luego ya me pasaron a mí. Me dice, tu currículum dice que eres pastor, que eres esto, que has trabajado aquí y allá. Le dije, sí. Dice, espérame, me dice, el muchacho se sale y va y habla con alguien y se viene. Dice, el trabajo es tuyo. Y espérate, no sabes si yo quiero todavía. Dije, de veras, dijo, sí, ya queremos que tú te quedes con nosotros. Tú cumples con lo que buscamos y esto y lo otro. Le dije, bueno, eso fue en enero, febrero, marzo. En marzo fui a la agencia a pedir a buscar el carro. Y me dice, por el trabajo yo traía 2 teléfonos y espérame esto, y espérame aquello, esto y lo. Total, me dice la muchacha, oiga, licenciado, dame sus datos y ya empezaron a rellenar la solicitud de crédito. Dijo, en 3 días le llamamos para ver. Dije, está bien, perfecto. Entonces me regreso a la oficina y me dicen las muchachas que están ahí, porque llevaban los documentos de la agencia, me dice la muchacha, ¿a poco fue a pedir crédito a la agencia? Le dije, sí. Dijo, no, hombre, yo tengo 4 años y no me dieron. Dije, bueno, a ti. Y ya a los 2 días, me habla la muchacha y dice, licenciado, buenas tardes, ya nos llegó la respuesta de su crédito y está aprobado. Dije, wow. Dije, ahí voy. Y llegué y me enseñó los carros, no me gustaba ni uno, el color. Dije, no. Le quiero un guindo. Dijo, no, pues nos va a llegar en 3 meses. Le dije, pues ya el crédito está aprobado, así que te espero, no le haces. A la semana me habla, me dice, oye, licenciado, ahí viene un carro guindo que va para Acuña, venga a verlo, si le gusta lo bajo. Y fui a verlo, le dije, ese mero, desde que lo vi arriba del trailer, le dije, ese mero es. Y lo bajaron y me lo dieron. Cuando nosotros confiamos en Él, Dios está pensando cómo sorprendernos, cómo ayudarnos, cómo volverlo a hacer en nuestras vidas. Pero uno tiene que permanecer ahí. Decir, Señor, tú lo hiciste una vez, estoy seguro que lo volverás a hacer. No importa lo que haya sucedido alrededor mío, estoy convencido de que tú estás teniendo pensamientos de bien y no de mal para conmigo. Yo sé que tus pensamientos son más grandes que los míos. Yo puedo tener grandes ideas, pero las tuyas son mejores que las mías. Porque entonces Dios va a actuar de la forma en que tú y yo en que tú y yo necesitamos que Él actúe. Amén. ¿A poco no le ha pasado, o nomás a mí, que uno diga, ¿cómo Dios a él sí y a mí no? Señor, pues si mira cómo se porta. Se va al cruzas, no es cierto. Y uno dice, pero ¿cómo? Y yo aquí todavía esperando. Bueno, sigamos esperando, Dios nos va a sorprender. Dios nos va a sorprender. Yo le puedo platicar 1000 historias de lo que hemos vivido, 1000 historias de lo que hemos pasado. Y Dios nos ha sorprendido de una manera extraordinaria. Una vez llegó alguien a la casa y sale mi suegra y me dice, te hablan allá afuera, te buscan. Y era una señora con un bebé, no sé, 6 meses, 8 meses. Una niña, era como 3 niños, diferentes edades. Y me dice la señora, salgo, le digo, bueno, buenas noches. Antes estaba Laura en la cocina, dice, nada más hay 2 o 3 blanquillos. Y una, ahí está de frijoles, fríos. Dije, pues a los niños, tú y yo ayunamos. Mañana Dios dirá. Entonces cuando me habla, salgo, me dice la señora, ¿usted es el pastor Crispín? Le digo, sí. Me dijeron que usted me puede ayudar. Dije, no, pues ¿cómo? ¿Y ahora a mí quién me podrá ayudarme? Y le dije, ¿pero cómo, señora? Dijo, sí, es que ya me empezó a platicar la historia, su esposo tenía quién sabe qué, o lo había dejado. No sé cómo estuvo la historia, pero total, Laura estaba atrás de mí. Yo oigo a Laura que se regresa, no sé si ella se acuerda, se regresa. Y Laura termina de cocinar los huevitos y los frijoles, pone una bandejita, las 3 tortillas que teníamos, y había un poquito de leche. Y le dice a la señora, pues tenga todo lo que tenemos,
Créame, si tuviéramos más se lo daríamos, pero es todo lo que tenemos. Yo traía 20 pesos en la bolsa. Dije, tenga, cómprale un pamper a ese niño que está como Lázaro. Y nos regresamos a la casa. ¿Cómo le dices a tu hijo, no hay? Porque entró Mark, tenía como 7 años. Ah, huele a huevito, ya tengo hambre. ¿Cómo le dices, ya no hay nada? Yo me hinqué en el sillón y le dije, Dios, yo sé que tú eres fiel. Yo estaba orando a Dios, no reclamándole, simplemente diciéndole, Dios, yo sé que tú eres fiel. Eran como las 10:30 de la noche. Suena mi teléfono, no lo quise contestar. Volvió a sonar otra vez, no lo contesté. La tercera vez volvió a sonar, era mucha insistencia. Dije, bueno, alguna emergencia, contesto. Y me dice, Pastor Crispín, ¿cómo estás? Le digo, bien, ¿tú cómo estás? Bien. Pastor, discúlpeme. Esta mañana, fíjese lo que me dice, esta mañana yo recibí una indicación de parte de Dios, pero mi trabajo estuvo muy fuerte, mi trabajo se me pasó el día y la verdad, pastor, pero desde la mañana, 6 de la mañana, Dios me dio una indicación de que le dé una ofrenda. No es muy tarde para llevársela. Le dije, no, hombre, estás justo. Dijo, ¿puedo ir a su casa? Le dije, si no, yo voy a la tuya. ¿Cuál es el problema? No, vino. Le mandé la ubicación, le dije, por si acaso, ¿no es cierto? Llegó a casa. Llegó a casa, me da un sobre, lo pongo en las manos de mi esposa. Y casi prácticamente para comer todo un mes. Porque Dios está pensando cómo sorprendernos. Cómo sorprender nuestro corazón para que nosotros entendamos que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Que Él no ha cambiado, que su poder no ha menguado, que su poder sigue siendo tan extraordinario, que lo único que tú y yo tenemos que hacer es decir, Señor, si lo hiciste ayer, estoy convencido de que lo vas a volver a hacer el día de hoy. Pues yo sé los planes que tengo para con ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien, planes de bien y no de mal, son los que tengo para ustedes, para darles un futuro y una esperanza, porque Él lo hará otra vez. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Puedes creerlo, puedes esperar con fe. Dios honra la fe que espera en silencio, en obediencia, en adoración. Si lo hizo antes, lo hará otra vez, pero no siempre de la misma manera. Aunque Dios no repite métodos, pero sí repite milagros. Dios no repite las formas, pero sí repite lo asombroso de Él. No repite cómo nos va a ayudar cada día, pero sí repite su poder en nosotros. Porque Dios es poderoso para hacerlo. Amén. A lo mejor a usted no le va a traer Dios una ofrenda hasta su casa, pero sí le va a proveer de trabajo. A lo mejor Dios no nos va a sorprender de esta manera, como lo ha sorprendido a Norma, como ha sorprendido a Roberto, como ha sorprendido a Rutilio, pero sí lo hará de la forma en que usted diga, wow, tuvo que ser Dios. Amén. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Nosotros somos de los que recordamos de las cosas como Dios se movía anteriormente. Recordamos de los cultos hasta las 9, 10, 11 de la noche. Pero solamente vivimos de ese recuerdo y no disponemos nuestro corazón para decirle a Dios, Dios, aquí estoy. Vuélvelo a hacer. Vuelve a despeinarme. Los que somos de la camada y íbamos a los campamentos. Ahora si no hay aire acondicionado no vamos a un campamento. Antes era tierra, polvo. Las muchachas terminaban con los cabellos así, sin maquillaje. Nosotros íbamos con corbata y toda la corbata por un lado, llenos de tierra, de polvo, pero llenos del poder de Dios. Avivados. Tratábamos de vivir una vida cerca de Dios.
Teníamos miedo de todo, teníamos miedo de ir al cine, teníamos miedo de ir a un antro, teníamos miedo de fallarle a Dios. Hoy parece que todas las cosas es ok, puedes hacer lo que quieras, que al cabo Dios es amor. Y es verdad que su gracia nos alcanza. Pero si Dios nos llenó de su presencia alguna vez, lo volverá a hacer las veces que tú y yo dispongamos nuestro corazón para hacerlo. Cada vez que le digamos a Dios, aquí está mi corazón, llénalo de ti, entonces el Espíritu Santo vendrá sobre nuestras vidas y viviremos animados, viviremos alegres, felices, caminaremos reflejando a Jesús en nuestro corazón. Pero necesitamos que Dios lo haga otra vez en nosotros. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Los tiempos son difíciles, dice la Biblia, y son peligrosos. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Pero también dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrá uno de los avivamientos más extraordinarios y más grandes sobre la faz de la tierra. Y yo soy de los que creo que cada vez que tú y yo podamos disponer nuestro corazón, entonces el avivamiento comenzará en nosotros. No te rindas, no sueltes las promesas, no apagues la fe. Dios no ha terminado contigo. Si lo hizo en el pasado, si lo hizo con otros, lo hará también contigo. Pásenle, muchachos, por favor. Hoy es día de volver a creer. Hoy es día de volver a estar a la expectativa. Hoy es día de volver a decirle a Dios, Señor, vuélvelo a hacer conmigo. Vuélvelo a hacer en mí. Siempre y cuando lo queramos. Siempre y cuando queramos que Dios actúe en nosotros. Siempre y cuando deseemos que Dios esté trabajando en nuestras vidas. Para que Dios lo haga otra vez, necesitamos disponer nuestro corazón, ofrecernos como una ofrenda agradable delante de Dios, y que ese fuego venga a consumir nuestro corazón, y que ese fuego venga a consumir nuestra vida, y pueda purificarnos para Él, pueda Dios llenar nuestro corazón, que tu copa y mi copa esté rebosando. Hoy es día para recordar su fidelidad. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser, y bendiga todo su santo nombre. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. ¿Cuántos pecados ha perdonado Dios en ti, en mí? ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Dónde estábamos antes? Perdidos en vicios. A lo mejor alguien diga, no tenía vicios, no tengo vicios, pero al final, separado de Dios, nada podemos hacer. Un día en Allende, terminé de predicar sobre la salvación, y Mar me dice, ¿puedo decir algo? Le digo, sí. Toma el micrófono y dice, Mar, por 16 años conocí al Dios de mi papá, pero llegó un momento donde conocí al Dios de mi salvación. Porque cuando tú y yo entendemos que somos perdonados, redimidos con su sangre, entonces entendemos que su amor se ha derramado sobre nosotros, y que por circunstancias de la vida, por circunstancias que están alrededor nuestras, nos hemos apagado. Hemos pensado que ya venir un domingo, venir un jueves es suficiente. Pero Dios dice, no, yo di todo por ti, yo di mi vida, di mi todo por ti, lo di por ti. ¿Por qué tú no puedes dar tu todo por mí? Y Dios desea más que tu corazón. Dios desea tus sueños, Dios desea tus anhelos, Dios desea todas tus fuerzas, tu creatividad. Dios desea todo de ti y de mí. Dios desea todo lo de nosotros. Él es quien sana todas tus dolencias.
¿Cuántas veces Dios no nos ha sanado? Un dolor de cabeza, un dolor de rodillas, digo lo más común, ¿verdad?, entre nosotros. Pero un cáncer, Dios te ha sanado de cáncer. Dios nos ha sanado de tantas cosas, nos ha librado de tantas cosas, como para que todavía no nos decidamos a entregarle todo nuestro ser a Dios. ¿No cree? Él es que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Si Dios lo hizo ayer, lo va a volver a hacer hoy. Y si lo hizo hoy, el día de mañana que tú necesites que su poder actúe en ti, también lo vas a ver. Amén. ¿Por qué no se pone de pie?